Conciencia. Amigos, para algunos el día de hoy es el Día Mundial de la Donación de Órganos, para otros lo festejan en septiembre. La verdad es que la fecha no importa, es un tema que es vigente, que es importante y trascendente hablar de él, porque pues hay mucha falta de cultura, por lo pronto, yo creo que en toda Latinoamérica, pero bueno, hablamos concretamente de México. Para ello tengo aquí a Natalia Tachna y a Lorena Granados. Natalia es la coordinadora de procuración de fondos de la Fundación ALE, de donación de órganos, y Lore es trabajas en la asistencia social, ¿verdad? Correcto. A ver, díganme una cosa, ¿quién va a empezar con la historia de Ale? Me parece bien, tú, ¿verdad? Sí. Natalia, a ver. Asociación Ale nace en Sinaloa hace 10 años, en noviembre del 2004, a raíz de un niño de 3 años que lo operan de las anginas, de esa operación que al día siguiente muchos niños salen a jugar a sus casas. Desgraciadamente tuvo una hemorragia en la arteria aorta y cayó en muerte cerebral. La familia no sabía lo que era esa palabrita de muerte cerebral y a raíz de eso decide donar sus órganos. Cuando la familia ve toda la problemática que existe en México sobre que estamos en pañales en el tema de donación de órganos y trasplantes, decide crear la fundación a solo 2 meses de haber fallecido Alejandro, su hijo. Wow. Por eso es que se llama Asociación Ale, ¿no? Por el niño. Oye, pero Ale. qué valientes, la verdad, y qué responsables. Ahora, ¿en qué momento sucede esta decisión? Porque ahorita platicando antes de iniciar la entrevista decíamos que son cosas que conviene tener arregladas con antelación, no en el momento de la pérdida, porque es doblemente difícil tomar decisiones en ese caso. A verlo. Claro, la familia Alberde Castro, que son los papás de Ale, se dieron cuenta dentro de todo el dolor que existía la posibilidad de donar sus órganos y decidieron hacerlo, y con eso dieron vida a 6 personas que ellos no conocían, pero que finalmente saben y hoy tienen la certeza de que salvaron su vida. 6 niños, ¿no? Concretamente. 6 personas. 6 personas. A ver, porque cuéntenme esto, si el niño era pequeño, dicen, ¿cómo funciona esto? La cavidad del órgano no tiene que ver muchas veces con la edad. El único que puede determinar esta situación es el médico, o sea, quien va a decir los criterios de asignación de los órganos. No tiene que ser muchas veces un trasplante de un órgano de un niño. No, bueno, por ejemplo, en el caso de las córneas, pero yo no sé honestamente si un páncreas es igual el de un niño que el de un adulto, de tamaño y de cosas, pero dices que no. Bueno, esas serían especificaciones más médicas, ¿no? A ver, Lore, bueno, entonces, ¿qué decirle a la gente? ¿Por qué hay que sumarse a la cultura de la donación? En México hace falta justamente eso, una cultura de la donación de órganos, y que la gente se dé cuenta que el acto de donar es un acto informado, que todos debemos de saber en qué consiste y qué podemos donar y quiénes somos posibles donadores, que el acto de donar es algo altruista y que es voluntario. Tú puedes expresar a través de estas tarjetas que seguro mucha gente ha visto, tu voluntad en vida de donar órganos, para que cuando llegue el momento de tu muerte, si caes en esta palabra que justo Natalia nos decía, de muerte cerebral, los doctores sepan que existe esa posibilidad de donar porque así tú lo querías en vida, y sobre todo tu familia lo sepa, para que ellos en el momento de la muerte puedan dar la autorización para que tus órganos sean donados y así dar vida a muchas más otras personas. Y fíjate que decíamos también, lo comentábamos acá, que luego es terrible que no hay un marco legal tal cual como para que te defienda, que tú individualmente decidas sobre tus órganos, y eso pudiera, pues tal cual, ser tácito, ¿no? Como comentábamos, sino que a la gente le van a preguntar a la familia y ahí pues las emociones entran y la. Pero bueno, la realidad de las cosas es que una gente cuando ya tiene muerte cerebral, pues ya no hay mucho que hacer al respecto, ¿verdad? Exacto. La muerte cerebral es una condición médica irreversible, ya no puede regresar uno de la muerte cerebral. Y finalmente el cuerpo, en la muerte cerebral lo que sucede es que ya no, las ondas del cerebro ya no registran nada, ya no hay ondas cerebrales, pero tus órganos siguen funcionando por intervención médica. Es ahí cuando se pueden preservar y puedes hablar de una donación. Sin embargo, el médico al llegar a ese momento es el que va a determinar cuáles órganos sí funcionan, cuáles no, y entonces inicia todo este proceso que es muy rápido, tiene que ser cuestión de horas incluso para poder asignar esos órganos a otras personas y dar vida. Y créanme que hay gente que pasa años esperando un órgano, ¿no? Sobre todo hay unos peores que otros o más difíciles de conseguir, los hígados, los corazones. El Centro Nacional de Trasplantes tiene como promedio entre 2 años a 3 años el tiempo en su lista de espera para que llegue una. Estás hablando de que en 2 años se le va la vida a alguien. Y muchas personas que padecen enfermedad renal están en tratamiento sustitutivo que le llaman hemodiálisis, no llegan a recibir un órgano y lamentablemente fallecen.
Qué importante, se los digo en serio, ¿eh? Exacto. ¿Cómo ustedes que están chavas, porque están bien jóvenes las dos, tienes 25, tú 30 y tantos, me decían, 32. que qué lindas que estén metidas en una fundación seria y que está haciendo esto. ¿Cómo generar conciencia? Por ejemplo, a la gente de su edad. Porque lo dices con mucha naturalidad y lo dices muy lindo, pero luego como que a la gente le da miedo. A la gente le da miedo. En realidad creo que en México no nos preparamos para la muerte. De hecho, hasta es un tema difícil porque dices, híjole, no, jamás hablas de la muerte a diferencia de otros países. Por ejemplo, en Medio Oriente, ¿no? Que se preparan toda su vida para morir. Y en México, como que de repente el tema nos causa un poco de conflicto. Sin embargo, es válido hablar de qué es lo que quieres hacer al momento de tu muerte y cómo puedes dar vida a otras personas. Entonces, además de tener tu tarjeta de donación, Asociación Ale tiene una iniciativa en conjunto con Facebook, donde tu perfil de Facebook, así como publicas una relación en curso, también puedes publicar que quieres ser donador. Ah, eso está padre. Y es un efecto en cadena. De repente, el poder platicar con tus amigos, con tu familia acerca del tema, también hace que ellos tomen conciencia y también se informen. Y es una manera de facilitar esta decisión a tus familiares. O sea, cuando el médico les pregunta que si desean donar los órganos de tus ser queridos, están en un estado de shock. Lo primero, muchas veces lo toman como una ofensa personal. Entonces, si uno manifiesta este deseo en vida, le facilitas a tu familiar que diga sí, era su deseo. Le das hasta una tranquilidad emocional. Y a lo mejor van también los amigos, los cercanos, que decían a ella, siempre lo decía en Facebook o lo que sea, ¿no? Y es importante recalcar que si uno manifiesta en Facebook con una tarjetita de donador, en la licencia de lector, de manejar, en cualquier medio, ninguno tiene validez legal, ninguno. Lo único que se va a permitir para hacerse la donación es que los familiares autoricen la extracción de sus órganos. Que creo que hay falta en materia de legislación, eso. Yo creo que es algo que tendría que trabajarse para que en voluntad y en salud uno fuera y decidiera, ¿no? Y en dado caso, bueno, ya depende de cómo y de qué te mueras, pues a veces no se puede donar, pero que la voluntad existía, ¿no? Que la voluntad existía. En México la tasa de donación es de 3.8 por millón de habitantes, cuando en países como España, que es un país de repente un poco similar a México en varios aspectos, la tasa de donación es del 40 por millón de habitantes. 3.8 aquí por cuánto? Por 40.6 en España. España Entonces, es un país imagínate, la diferencia es abismal. Y no es porque en México el mexicano no quiera donar o no tenga esa iniciativa de donar, sino porque hace falta información acerca del tema, hace falta infraestructura médica, hacen falta de repente que los doctores, haya más doctores preparados para el tema, y todo es una cuestión de información. Y justamente Asociación Ale trabaja para eso, para generar infraestructura, para equipar, para favorecer la medicina de trasplante. Y matar el mito con la realidad, ¿no? Que creo que es también muy importante, ¿no? Que sí es real y que es un mito, ¿no? Muchas veces hemos visto que hay ganas de donar y muchas veces no se dan las donaciones porque la persona cae en muerte cerebral en un hospital que no cuenta con licencia para hacer los trasplantes, que no cuenta con especialistas para los trasplantes de corazón, especialista para trasplante de riñón. Entonces, vemos que el tema de cultura, el mexicano es muy dadivoso. O sea, ya no es tema de cultura. Sí somos, pues. Ajá. Es un poquito falta de información. Sí. Más que nada en México falta infraestructura material y humana para que se realicen los Porque trasplantes. creo que si algo somos es solidarios, fíjate, ciertamente Sí, sería más fácil, totalmente. ¿no? De lo que está haciendo. Oye, y también decirles, bueno, ¿ustedes cómo llegaron a la fundación tan jovencitas? En mi caso es un tema personal. Yo no pude donarle un trasplante de médula a mi hermana. Y estoy ahí, entré por intención voluntaria y pues me quedé ahí de nómina. Entonces, No, te agradezco que lo compartas, nena, poniendo porque un además granito de entiendo que arena. cuesta mucho trabajo, pero te digo que eso es lo que le suma a la audiencia. Eso es lo que le suma a la gente saber que los que estamos aquí lo vivimos, ¿eh? Por supuesto. Yo lo vivo igual que tú, igual que cualquiera, que todos. Exacto, y que nadie está exento ni de a lo mejor morir mañana en un accidente, que ojalá no suceda así, y de tener la oportunidad de dar vida a otras personas. Entonces pueden incluso meterse a la página de la fundación www.asociacionale.org y ahí encontrar información sobre todos los programas que tenemos de asistencia social para ayudar a la gente más necesitada. Y además que mejor recordar a alguien haciendo algo al respecto también, ¿eh? Quiero decirles esto. Bueno, entonces se puede en cualquier edad donar siempre y cuando se lo termine un médico. Nos decía el doctor que estuvo aquí hace rato con nosotros también, que también mucho el problema es que luego llegan los paramédicos y no todos están necesariamente capacitados, ¿no? Los de la Cruz Roja sí, y eso sí lo quiero dejar bien claro, pero algunos otros no, y entonces decía que cuando llegaban, pues ya el cuerpo estaba muy lastimado o traía
rotas las costillas o yo qué sé, ¿no? Esos son términos más médicos que ustedes no los van a meter en ese tema, pero sí decir que en muchas ocasiones también esa es una cosa que complica la situación, ¿no? Exacto, por supuesto. El tema médico es muy importante y es fundamental. Son momentos cruciales en los que hay que actuar rápido y de la mejor forma para favorecer el trasplante y la procuración de los órganos. Oye, ¿qué se puede donar? Todo, ¿no? Bueno, tejido, células, ¿qué se puede donar? Se puede donar Piel. piel, córneas, riñón, páncreas, pulmón, hueso, piel, corazón. Bueno, piel importantísimo, fíjense, uno no pensaría en la piel y la piel le cambia la vida a gente quemada, ¿no? Por supuesto, y es muy importante que todos sepamos que si caemos en muerte cerebral podemos donar nuestros órganos, ¿no? Entonces que se puede favorecer ese proceso de procuración de órganos y dar vida. Pues me encanta su actitud y su energía, de verdad, ¿eh? Vamos a ir a un corte y ahorita vamos a regresar con más. Estamos platicando con Lori y también con mi Natalia Linda y aquí vamos a seguir con donación de órganos. Platicando con Natalia y Lorena de donación de órganos y de la Fundación Ale, que pues le mandamos muchos besos donde quiera que se encuentre Ale, porque además nos tiene aquí reunidas. Y bueno, a ver, entonces estábamos hablando, la importancia, un punto que estabas comentando ahorita, Natalia, sobre que ustedes también están aportándole apoyo económico, ¿no?, a la gente que a lo mejor no tiene el recurso para hacerse un trasplante a un familiar, etcétera. Así es, Claudia. A nosotros, además de promover esta cultura de donación de órganos y equipar hospitales para que se realicen más los trasplantes y se hagan más donaciones, apoyamos a personas de escasos recursos que requieren de un órgano tejido para poder vivir, como a través de pagándole una parte del costo de su trasplante. Esto nos es posible a través de 14 convenios en hospitales de la Secretaría de Salud a nivel nacional. Ya tenemos cobertura nacional. O sea, ustedes tienen ya todos esos convenios ya establecidos. Fíjate, qué maravilla. Se nos ha permitido hacer más de 850 trasplantes. ¿Ustedes ya han sido parte de 850 trasplantes? Sí. Felicidades, ¿eh? Se dice mucho, pero es poco. No, me queda claro. Es poco. Hemos visto que la problemática en México actualmente está muy grave. Sí, pues decíamos cifras, ¿no? Decías de 3 personas por cada, ¿cuántas que se mueren? ¿Por cada 100? ¿Ok? ¿Cuántas serán? No, de 3, la tasa de donación es de 3.8 por millón de habitantes en México. Entonces, y en lista de espera en México, en espera de un trasplante hay 19,000 personas. Entonces sí hablamos de que se necesita promover más esta cultura de la donación. ¿Quieres decir algo, nena? Sí, y lo que más nos da tristeza a veces es que la mayoría de los trasplantes que hemos apoyado provienen de donador en vida. ¿Qué quiere decir eso? Que altruistamente un familiar le ha donado su riñón a su hijo, hermano, a su hermana. Sí, claro. Cuando debería ser a la inversa. Deberían de provenir por donador fallecido. Claro. ¿No? Sí, o sea, ese puede ser otro rubro, pero el fuerte debería de ser el que ya no lo necesita, ¿no? Pero bueno, por amor uno lo hace, o no sé hasta dónde tendríamos que entrar a la parte psicológica, que lo haces por un hermano, ahora sí que en vida, hermano en vida, ¿no? Y después, bueno, al final ya no estás vivo, pues ya no te va a servir para nada, o sea, francamente no va a servir para nada, o sea, nosotros no somos, y si se queda la energía y se quedan otras cosas, bueno, se quedarán otras cosas importantes, pero esto sí le cambia la vida. Perdón que te interrumpa, sí, dime, Claudia. dime. Esos son mitos. Son mitos, hemos visto que todas las religiones aprueban la donación de órganos, lo ven como un acto de amor y de caridad. Es ¿no? un punto muy importante también Entonces es importante, y si alguno de las personas que nos están escuchando y tienen dudas, y les recomendaría acercarse con su consejero espiritual para que tomen esa decisión, ¿no? Que tomen diferentes puntos de vista y aclaren. Ahora, imagino que ustedes sí están empapadas de la parte legal de qué tanto va avanzando, ¿no? Decías hace unos momentos que no necesariamente los hospitales están listos o tienen digamos, la infraestructura necesaria en un momento dado para hacer trasplantes. A ver, ¿a qué nos estamos enfrentando más o menos? En México, en 2012 justamente, en 2011, Asociación Ale promovió una reforma a la ley para que existiera la figura del donador tácito, que quiere decir que todas las personas somos posibles donadores, pero seguimos todavía trabajando junto con otras organizaciones para que se respete esta figura de donador. Y sobre todo que la gente tome en cuenta un punto que a nosotros de repente ahorita se nos estaba pasando, el que existe la donación en vida, que Natalia lo acaba de comentar. También existe esa posibilidad de que cuando tú estás todavía vivo puedas donar un riñón a una persona que lo necesite, puedas donar una parte de tu hígado, puedas donar médula ósea. Y también existe la opción de donador fallecido, claro, pero que también la gente tome conciencia de lo importante que es y de que de la lista de espera que comentábamos hace rato de 19,000 personas, 11,000 son personas que esperan un riñón. Entonces también es muy importante considerar esto. ¿Querías decir algo más?
No, la enfermedad renal crónica hemos visto que es la cuarta muerte en México a nivel hospitalario. Eso es un problema grave de salud. Mueren 80,000 personas anualmente en México por padecer enfermedad Mira, y renal cuesta trabajo decir que una persona va a donar un riñón o no sé, ¿no? O una córnea cuando está viva y la necesita, ¿no? Por eso entra el factor de la familia, el del amor, de esta incondicionalidad que se da entre la familia, que muchas veces no se da con un desconocido. Pero por eso insistir, lo que es increíble es que la cifra esté al revés, ¿no? O sea, es increíble porque debería de ser de gente, en teoría, pues se muere mucha gente, pero mucha se queda aquí en el planeta, ¿no? Entonces, pues voltear las cifras, ¿no? Yo no digo que no, ¿no? Pero pues, digo, entiendo también que pues, no le quieres donar aquí al señor de enfrente, pues pues no es fácil hacerlo, No es nada ¿no? fácil. Pero sí, como bien decías, y decías con mucha sensibilidad y muy atinadamente, es un acto de amor, al final de cuentas, es un acto de conciencia, y sí le puede cambiar la vida a mucha gente, ¿no? Yo de verdad les agradezco mucho, traen una energía muy linda, traen la pila puesta. ¿Ustedes qué estudiaron? Yo estudié educación. Ah, fíjate, con Entonces, razón. por eso. ¿Y tú? Yo mercadotecnia. ¿Y están dedicadas de lleno a la fundación? Sí. Completamente. Fíjate nada más. ¿Cuánta gente está en la fundación? Aquí en México 5 personas, Ajá. pero ya tenemos en 11 oficinas operativas a nivel nacional. Bueno, entonces si alguien se quiere acercar a ustedes o alguien que requiera esto de la donación, me imagino recibirán muchísimos mails, cartas, solicitudes. ¿Cómo manejar esto y cómo decirle a la gente, pues te tienes que esperar de 2 a 3 años, caray? Primero con información, conociendo cuáles son los casos y sobre todo con mucha conciencia de lo que podemos hacer por las personas. Y creo que Asociación Ale empezó a raíz de esta experiencia de Alejandro, siendo una fundación dedicada a toda la parte de la cultura de la donación de órganos, pero con los años nos hemos profesionalizado tanto que también trabajamos en otros temas de salud, que al final hemos visto que están relacionados. Entonces sí creemos que podemos ayudar a las personas y sobre todo ayudarles a estar más informadas. Se pueden acercar con nosotros, como te decía, a nuestra página www.asociacionale.org o en las redes sociales, ¿no? Que ahora están tan de moda. Asociación Ale en Facebook, Ajá. Twitter, Ale Asociación. Métanse. Ale de busquen. Alejandro, Quiero Ale de aclarar. Alejandro. Ale, ajá, sí, sí. Métanse, contáctenos en México, el teléfono es 5626-3708. Si alguien requiere algún tipo de apoyo, con mucho gusto lo podemos apoyar, recibirlos y orientarlos. Pues ustedes ya tienen un pedazo de ganado del cielo, quiero decirles, porque Pues la verdad me esperemos. parece muy lindo lo que Sí, a están veces haciendo. nos portamos un poco De mal. mucha conciencia. Pues todos nos portamos mal, mi amor. Pero la verdad es que qué bueno que le están dedicando su tiempo a esto y a concientizar, sobre todo siendo tan jóvenes y con tan linda energía. Las dos las felicito. Muchísimas gracias a ti por el espacio, sobre todo los Encantada, medios de amor. comunicación juegan un papel importante siempre. Pues ya saben, cuando quieran, aquí estamos otra vez, ¿de Gracias. acuerdo? Acérquense a Fundación y si no sale a cualquier otra, nada más que hay que donar. Los que critican y no ayudan en nada, ¿verdad? Pues no. Bueno, muchísimas gracias, nenas hermosas. Nosotros ya llegamos al final del programa, ¿verdad? Con esto acabamos. Se me va muy rápido, pero los espero en punto de las 5 de la tarde el próximo sábado aquí en Claudia Arellano contigo. Hasta entonces.